Buenos días, estudiantes de la carrera de Relaciones Internacionales y en especial de la clase de Derecho Diplomático y Consular. Esta es nuestra primera clase en el programa del año 2016. Esta clase se sirve para alumnos de tercero y cuarto año de la carrera de Relaciones Internacionales. Me place en este caso brindarles la primera clase que comienza el día de hoy, 18 de enero del año 2016. Para ello tendremos que hacer uso de textos en la clase como son el curso de Derecho Diplomático y Consular de Eduardo Vilariño Pintos y el Manual de Derecho Diplomático de el doctor Javier Pérez de Cuellar, autor peruano. En nuestra primera clase es meritorio hacer uso y dejar establecido en qué consiste la ciencia del derecho diplomático y consular como una de las ramas del derecho en general y una decisión en su momento del derecho internacional público. Hemos estudiado la materia de derecho internacional público y hemos estudiado algunas situaciones, pero en más específico nos encontramos con una materia que regula el quehacer de los funcionarios diplomáticos, de los agentes consulares, de los miembros de la misión diplomática y del personal general en las cancillerías. Por ello, se establecen algunos conceptos de derecho diplomático y consular como un conjunto de reglas y métodos que permiten a los estados instrumentar sus relaciones con otros sujetos del derecho internacional. Para ello ya sabemos quiénes son esos otros sujetos del derecho internacional, teniendo muy presente que los sujetos del derecho internacional público son los estados y que los estados también tienen sus órganos internos y externos para llevar a cabo las relaciones internacionales de forma pacífica. Por ello, también nos continúa diciendo la explicación del concepto que hay un doble objeto en el quehacer del derecho diplomático y consular, como es la promoción de la paz, el cultivo de una mentalidad universal que se fomenta en la cooperación internacional entre los distintos actores del derecho internacional público vinculados directamente al derecho diplomático y consular. Sin ellos no podría esta ciencia tener ningún sentido. Para ello, tenemos que ir a la palabra diplomacia para entender una serie de conceptos y relaciones que más adelante vamos a ver desarrollados en el programa de estudio, y vemos que la palabra diplomacia tiene sus acepciones en términos franceses y términos ingleses, asimismo en términos latinos, puesto que sabemos que el latín fue una de las lenguas que dieron inicio o que fueron oficiales en el derecho internacional público y en las relaciones diplomáticas. Por ello, también se habla de términos en idioma griego y también se habla en nuestra lengua del vocablo diplo, que nos dice la diapositiva que era un documento que se doblaba en dos, y también agregué el sufijo ploma que hacía referencia a un objeto en particular. Por ello, decimos que la palabra diplomacia está compuesta de dos partes, a como lo estaba compuesto el documento que los enviados, antes de que el Estado existiera como tal y hace más de 5.000 años, llevaban y lo presentaban ante los soberanos o ante otros pares que se encontraban fuera de su jurisdicción o fuera de los territorios de los estados, las ciudades-estados, en las grandes civilizaciones antiguas que dieron inicio a la humanidad. Se explica que era un diploma y se dice
que un diploma era un documento oficial. Es lo que en nuestros tiempos también continuamos viendo, que es un documento que da cierta representatividad. Se otorgaba o se confiaba sobre todo a personas que en todo caso representan a los estados o nos representan ante otras personas en el exterior, pero que tienen cierto contenido. Habrán muchas formas de representar a los estados o representar a otras personas jurídicas fuera de la soberanía de los estados, pero en este caso estábamos hablando de un diploma que otorgaban los soberanos, el cual era un documento cerrado, pero que tenía información que les acreditaba como representantes extranjeros ante otras entidades ante las cuales era necesario llevar a cabo esa misión. Obviamente que durante todo este tiempo hubo un proceso evolutivo que no solamente se dio durante los primeros siglos, sino que se dio durante muchos años más. Y vemos así que este proceso se continúa dándose y que también podemos encontrarlo a lo largo de la historia del derecho internacional público y del derecho diplomático y consular, dada la necesidad que tenían los estados de hacer ciertas transformaciones que pasaron por la Primera, por la Segunda Guerra Mundial, inclusive por algunos hechos históricos como la Guerra Fría, y también por algunos criterios que han hecho de las relaciones internacionales y de las representaciones diplomáticas algo más que una simple relación entre representantes, enviados, personas que reciben o estados enviantes y estados receptores. Se continúa hablando en esta diapositiva de la evolución que tuvo la palabra y el término. Sin embargo, podemos ver que esto se dio de una forma completamente paulatina. Por eso es que algunos países en los cuales se presentó fueron Francia, también Inglaterra. Encontramos algunos grandes de los principales autores como Harold Nicholson, y ahí encontramos en esta diapositiva algo que decía que es vital para el funcionamiento de cualquier servicio exterior eficiente el hecho de la concesión de las representaciones mediante la documentación respectiva, que en nuestra modernidad lo constituyen las cartas credenciales y en materia de derecho consular lo constituyen las cartas o letras patentes. De todas maneras, estaremos profundizando más en esta materia en las próximas clases. Dentro de ese proceso se habla que ya a finales del siglo XVIII se utilizan dentro de la lengua los vocablos diplomacia, diplomáticos, sobre todo en el Reino Unido, y en las negociaciones y en las relaciones que se presentaban entre los estados. Y de ello se colige que el diplomático es una persona autorizada a negociar en nombre de un estado. Entramos a una parte, diría yo, muy necesaria cuando hablamos de los órganos externos e internos de las relaciones internacionales. Y aquí es donde podemos ver una clasificación que se hace entre altos funcionarios
y dentro de ellos encontramos a los cancilleres, a los jefes de Estado. También encontramos a las conferencias o reuniones internacionales que actúan paralelamente con las organizaciones internacionales que requieren para ello el envío de delegaciones especiales. Y es aquí donde entra el papel de los delegados a jugar un rol muy importante, así como lo hacen los cónsules y también los funcionarios de su oficina y el jefe de misión diplomática que participan en todo este proceso, procedimiento, relaciones o como lo queramos llamar entre estados, organizaciones internacionales dentro de la dinámica del derecho internacional público y sobre todo en el derecho diplomático y consular. La misión diplomática podemos definirla desde varios puntos de vista, pero es un órgano periférico o un órgano externo de las relaciones internacionales en el cual encontramos a una serie de funcionarios que acompañan a un jefe de misión y en el cual el jefe de Estado ha depositado toda su confianza para que lleve a cabo un papel muy importante como es su propia representación o la representación que por confianza le confiere, y esto sucede en todos los estados de la tierra. Continuando con la misión diplomática, hay que dejar bien claro y explicar que hay dos acepciones de lo que es la misión diplomática, pero en este sentido queremos explicar a la misión diplomática como un grupo de personas de un estado presente ante otro estado, que tiene como finalidad la representación del país acreditante en el país anfitrión, y debemos de tener muy en cuenta estos términos. Obviamente a esta misión se le llama misión permanente, usualmente la embajada, y sabemos que quien encabeza o quien dirige el trabajo en esta se llama el embajador. En cuanto a otra figura muy importante y utilizando como un término general, decimos el agente diplomático. Y por ello entendemos a toda aquella persona, obviamente enviada por un estado para desempeñar una misión ante otro, estados que llamamos estado acreditante y estado receptor, para desarrollar relaciones entre estos dos estados que tienen una vinculación completamente efectiva y que fueron regulados en varias convenciones, pero la primera convención que regula las relaciones diplomáticas nos referimos a la Convención de Viena de 1961 y posteriormente la Convención de Viena del año 1963, en que se regulan más específicamente las relaciones consulares. Dentro de las funciones que tiene la misión diplomática encontramos varias, pero algunas o algunas de ellas podemos decir que primordialmente proteger los intereses del estado acreditante ante el estado receptor, fomentar las relaciones amistosas y ejercer en muchos casos funciones consulares, aunque como ya he explicado, las funciones consulares se desarrollan por aparte ante otro funcionario que está a cargo o bajo la subordinación del embajador. Hay algunas funciones excepcionales que se señalan en el inciso B, como por ejemplo la de representar los intereses de un tercer estado en el estado receptor, lo cual es algo un poco más complejo, puesto que en el caso de Nicaragua, por ejemplo, podría representar a otro estado amigo ante un país en el cual
este Estado no tenga la posibilidad de establecer una misión diplomática en particular. Hay algunos deberes que como misión se tienen y sobre todo están vinculados a sus deberes con las cancillerías. Y decimos que lo primordial es mantener informado a su cancillería o a su Ministerio de Relaciones Exteriores, pero también muy importante y vital en esto es la sumisión que debe tener la figura del embajador como tal y los miembros de la misión diplomática a la legislación local del Estado receptor. Para ello debe contar con inmunidad de jurisdicción, término que más adelante profundizaremos, y que tiene como finalidad de tener sanciones legales contra la violación a las leyes del Estado receptor, aunque es muy poco, pero es una medida que se adoptó en la Convención de Viena de 1961, en la cual busca una protección para los funcionarios diplomáticos y consulares y que estos puedan sin ningún temor o sin ningún obstáculo desarrollar su trabajo de la mejor manera. Y ya como nos lo dice la diapositiva, no elimina la obligación del cumplimiento de la ley, puesto que entonces estaríamos hablando de una abierta violación sin que pudieran ser castigados los hechos en contra del Estado receptor. En cuanto a los miembros de la misión diplomática, se habla del jefe de misión. Ya desde el reglamento de Viena de 1815 se establecían 4 categorías de jefes de misión y actualmente se establecen 2 o 3, y desde ese momento ya se decía que eran los embajadores, los legados o nuncios, los enviados ministros y otros acreditados ante los estados soberanos. También se establecía desde ese momento los ministros residentes y también los encargados de negocios que eran acreditados ante las cancillerías. Pero la Convención de Viena ya lo redujo a partir del año de 1961 a tres categorías y solamente reconoce embajadores cuando se trata de un estado en particular o en el caso de la Santa Sede o el representante del Santo Padre, a los nuncios que también son acreditados ante los jefes de Estado con un rango equivalente a embajadores. En otros casos, los enviados, ministros o internuncios se acreditan ante los jefes de Estado, pero son de menor rango, y los encargados de negocios que se acreditan ante el canciller de la República o ministro de Asuntos Exteriores, lo que también estaremos ahondando en esta misma presentación un poco más adelante. El nombramiento de los jefes de misión es una competencia interna del Estado acreditante y para ello se debe obtener el placer, el cual en algunos países se conoce como el agreement, o el beneplácito en el caso de nuestra legislación nacional y dentro de la costumbre. El jefe de misión entra en funciones desde que se presenta al jefe del Estado receptor mediante las cartas credenciales. En nuestro caso, entra en funciones de conformidad con la nueva reglamentación del ceremonial diplomático desde que presenta las copias de estilo ante el canciller de la República. Pero eso o ese proceso será explicado en la clase en que estudiamos la presentación de cartas credenciales. En el caso de los encargados de negocio, que es una categoría distinta, lo efectúan a través de las cartas de gabinete que son presentadas ante el canciller de la República, del Estado receptor, previo cruce de información con las cancillerías. En este apartado
explicaremos muy a detalle las acreditaciones múltiples, también el fin de las funciones del jefe de misión diplomático u otros funcionarios que componen la misión, y la entrada en funciones del encargado de negocios ad interim en los casos que sean meritorios dentro de la vida de la misión diplomática. En ellos decimos que también entran personas que ejercen tareas domésticas y que a veces no son necesariamente de la nacionalidad del Estado receptor y que residen o son ciudadanos del Estado en donde está acreditada la misión y que gozan de algunas facilidades. Damos gracias a la atención de ustedes a esta primera clase, que ha sido un poco breve, por cuanto presencialmente estaremos ampliando un poco más. Estaremos tomando algunos detalles en los cuales se explicaré de forma determinada el uso de otros documentos que son vitales para nuestra clase. Por hoy recomiendo a ustedes los capítulos que a detalle señalo del Manual de Derecho Diplomático y Consular y el texto de Eduardo Vilariño Pintos. También serán necesarios en esta clase la Ley del Servicio Exterior Nicaragüense, la Constitución Política, la Convención de Viena de 1961, la Convención de Viena de 1963, la Convención de Viena de 1969 y la reforma o la nueva ley que regula el protocolo diplomático de la República de Nicaragua. Espero esta presentación sea de mucho provecho para ustedes y a detalle estaré profundizando mucho en algunos puntos de mayor interés. Muchas gracias y provecho a ustedes.